Llegamos al final del capítulo 9 del libro de los Hechos y pasamos lo que era la conversión de Saulo de Tarso y los primeros pasos de Saulo una vez el Señor le alcanzó, ¿ya? Los primeros pasos en predicar a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo. Y ahora de repente nos encontramos otra vez con Pedro y dos milagros que nos son narrados en estos versículos de Hechos 9, del 32 al 43. Dos milagros que, como ya veremos, aparentemente parecen que están totalmente descolocados de sitio, porque acabamos con Saulo de Tarso y Lucas nos da dos milagros de Pedro. Pero dos milagros que, como vamos a ver, tienen relación el uno con el otro. Porque en esos dos milagros, el apóstol Pedro les dijo, levantaros, levántate. Dos personas que no podían moverse, dos personas que nada podían hacer por ellas mismas, se levantaron. Y fíjense que antes, mis hermanos, de que pasemos a destacar ciertas cosas de estos dos milagros, lo que sí tenemos que ver es un poquito la estructura en cómo Lucas nos da esos dos milagros en Hechos 9, del 32 al 43. Así que tengan sus Biblias abiertas, ¿ya? Tengan sus Biblias abiertas delante de ustedes, porque eso es lo importante, tener las Biblias abiertas en Hechos 9 y esos versículos del 32 al 43. Y fíjense que, como les he dicho, nos encontramos dos milagros aquí. El primero está descrito del 32 al 35 y es la sanación de Eneas, ese paralítico que había estado por 8 años y Pedro lo sanó. Y después tenemos de los versículos del 36 al 42, tenemos lo que es la resurrección de Tabita, la resurrección de Dorcas. Aparentemente son dos milagros distintos, y lo son, pero tienen puntos de conexión que nos los unen. Tienen aspectos en común esos dos milagros. Fíjense los aspectos en común. Ambos nos mencionan el lugar geográfico y la ciudad donde sucede. El primero de ellos sucede en Lida, lo que era la ciudad de Lot en el Antiguo Testamento. Fíjense el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Fíjense cómo se nos menciona después la otra ciudad donde sucede el otro milagro, en el versículo 36, que es Jope. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esas dos ciudades son importantes. Son dos ciudades, mis hermanos, los cuales tenían una gran población y tenían un centro, básicamente, una gran población cristiana, pero eran dos ciudades que también tenían una gran población gentil. Y juntamente con Cesarea de Filipo formaban parte de lo que era esa llanura costera que se llamaba. Por lo tanto, hay dos puntos en común aquí. No sucede en cualquier ciudad. Sucede en dos ciudades, las cuales tenían características similares y que estaban separadas la una de la otra simplemente por 19 kilómetros. Fíjense después otro punto de conexión entre los dos milagros. En ambos se nos menciona el nombre de aquel que es sanado o de aquella que es resucitada. Y Lucas utiliza la misma expresión para referirse a los dos individuos. Fíjense en el versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Fíjense ahora el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Se dan cuenta? La misma expresión, se llamaba Eneas, se llamaba Tabita, para identificar a aquellos que serán los depositarios de ese milagro que se va a realizar. Tercer punto de conexión. Y ese es el importante. Bueno, todos son importantes, pero ese es el característico aquí. Y es que se utiliza un verbo dos veces que nos describe lo que sucede en esos dos milagros. Y es el verbo levantarse. Fíjense en el versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Fíjense ahora en el versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. ¿Se dan cuenta? El mismo verbo, el mismo imperativo, repetido dos veces. Eneas, levántate.
Tabita, levántate. Ese es el centro de lo que sucede aquí. Dos personas que se levantaron. Y fíjense el otro punto de conexión, que el resultado de ambos milagros es exactamente el mismo. Hubo aquellos que se convirtieron al Señor, hubo aquellos que creyeron en el Señor. Mira el versículo 35, al final de lo que es el milagro de Eneas. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense ahora cómo termina el milagro de Dorcas, en el versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Se dan cuenta lo que Lucas está haciendo aquí con estos puntos de conexión? No son por casualidad, mis hermanos, que Lucas sitúa dos milagros que, aunque uno sea la sanación de un paralítico y el otro sea una resurrección, aunque sean distintos, mis hermanos, en el trasfondo presentan aspectos en común. Y esos aspectos en común nos muestran que Lucas pone esos dos milagros para mostrarnos una verdad específica. Y es la verdad específica, mis hermanos, de que este poder que se muestra, este poder que se mostró en Eneas, este poder que se mostró en Tabita, en Dorcas, resucitándola de los muertos, ese es el poder del reino de Dios, del evangelio del reino, que alcanzó a esas dos personas que nada podían hacer por ellas mismas. Totalmente incapacitadas y totalmente inhabilitadas. Uno porque era paralítico y la otra porque estaba muerta. Pero el poder que aquí se demuestra en estos dos milagros es el poder del reino de Dios que alcanzó a ese ser humano y le dijo, levántate. Y fíjense, mis hermanos, que esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y lo vamos a ver bajo dos puntos. Primero veremos lo que es la manifestación y segundo veremos lo que es el resultado. Primero la manifestación del poder del reino de Dios cuando alcanza la vida del ser humano. Y segundo veremos, mis hermanos, el resultado. El resultado del poder del reino de Dios es alcanzar la vida del ser humano. Vamos a ver estas dos cosas en el día de hoy. Vamos al primero, lo que es la manifestación. La manifestación del poder del reino de Dios cuando alcanza la vida del ser humano. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacernos. La primera de ellas es, ¿qué poder se manifiesta aquí? Y la respuesta del texto, mis hermanos, es que el poder que se manifiesta es el poder de Jesucristo exaltado. Fíjense que esto es lo que vamos a ver. Vemos el poder del reino de Dios, pero de manera muy específica, de manera muy concreta, es que el poder que vamos a ver manifestado va a ser el poder de Jesucristo, pero Jesucristo exaltado a lo sumo. Jesucristo en el trono celestial. Fíjense, el tema del reino de Dios y de la extensión del reino de Dios es algo que vemos en el libro de Hechos. Es más, ya lo hemos visto al inicio del libro de Hechos. Los discípulos le preguntaron algo a Jesús al inicio del libro. Fíjense en Hechos 1 y el versículo 6, cuál es la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál era la preocupación de aquellos que se habían reunido? La preocupación de los que se habían reunido era si era el tiempo en el cual el Señor Jesús restauraría el ¿qué? El reino a Israel. Y el Señor Jesús les dice, mirad, esto no os toca a vosotros saberlo, pero qué poco sabían estos discípulos cuando el Señor les diría, bueno, pero ¿sabéis qué? Ahora vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis los instrumentos encargados de extender ese reino mediante el testimonio de quién soy yo, el testimonio del Evangelio y mediante lo que es el don del nuevo pacto, el Espíritu Santo que vendría en el día de Pentecostés. No os toca saber cuándo, pero os toca ceñiros los lomos y poneros a trabajar, porque seréis instrumentos en la extensión del reino. Pero hay otra frase que hemos visto a lo largo del libro de Hechos,
que nos muestra también ese poder del reino de Dios manifestado en el presente. Y quizás si les pregunto esta frase, a algunos me la sabrían decir, pero no se la voy a preguntar. Porque esa frase, mis hermanos, es esa pequeña expresión de prodigios y señales. Esa es una expresión que se ha repetido desde el capítulo 2 prácticamente hasta donde estamos nosotros ahora. La primera vez que nos encontramos esa expresión de prodigios y señales, nos la encontramos en Hechos 2, versículo 19. Cuando Pedro en su primer mensaje cita de Joel y dice lo siguiente: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esos prodigios en el cielo y señales en la tierra serán una evidencia clara, serán la evidencia de la realidad de los postreros días inaugurados en el presente. Bien, esos prodigios y señales anunciados por Joel, después nos los encontramos ¿en quién? Nos los encontramos, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo 2, en el versículo 22, fíjense lo que nos encontramos ahí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ven esos prodigios, maravillas y señales? Lo que serían esos milagros serían el sello de aprobación de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero serían, mis hermanos, también la evidencia, esos prodigios y señales, la evidencia que lo que había irrumpido ahora en el presente de la historia de la humanidad era el reino de Dios. El poder del reino salvífico, restaurador de nuestro Dios, mis hermanos. Pero estas señales, después nos las encontramos en otros. ¿Saben en quién? En los apóstoles. Fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo, fíjense en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 12 de Hechos. Dice, por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora los prodigios y señales eran realizados a través de ¿quién? De los apóstoles. Pues por lo tanto los apóstoles eran aquellos hombres que Dios había escogido para que ahora, mis hermanos, a través de esos prodigios y señales que eran milagros, se mostrase que habían sido escogidos por Cristo, pero esos prodigios y señales fuesen la manifestación ¿de qué? La manifestación del poder del reino en el presente. La manifestación de este poder del reino inaugurado y traído por nuestro Señor Jesucristo. Pero seguimos adelante. ¿Y saben lo que es lo curioso? Que esas señales y prodigios nos las encontramos en otros que no son apóstoles. Y nos encontramos en el primer mártir de la historia, que fue Esteban. Fíjense en Hechos 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por tanto, a través de estos prodigios y señales, ¿se dan cuenta? Hacía prodigios y señales. Ahora nos encontramos uno que no es apóstol, Esteban, lleno del Espíritu, pero que hacía ¿qué? Prodigios y señales. ¿Qué eran esos prodigios y señales? Mis hermanos, no eran la seña de identidad de lo grande que era Esteban. Esos prodigios y señales eran la evidencia nuevamente del poder del reino de Dios. Del poder de ese reino inaugurado por Cristo Jesús, del poder de ese reino que, como veremos ahora, transforma, restaura y da vida. Bien, con esto es el trasfondo que debemos tener en mente cuando llegamos al milagro de Eneas y al milagro de Dorcas. Porque el poder que se manifestará aquí, mis hermanos, es ese poder del reino, pero muy específico. Fíjense, vamos al de Eneas. Fíjense, mis hermanos, lo que nos encontramos. Se nos dice que Pedro estaba haciendo un tour posiblemente por las diferentes iglesias que estaban al norte. Fíjense el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida.
Posiblemente Pedro estaba visitando iglesias y estaba también ejerciendo una labor evangelística, porque nos dice que visitaba a todos y también a los santos que habitaron en Lida. Por lo tanto, había congregaciones de santos en esa ciudad. Había alguna iglesia en esa ciudad que con toda probabilidad fue formada por el testimonio evangelístico de Felipe. Porque si recuerdan cómo acabamos la historia de Felipe, en Hechos 8, versículo 40, fíjense lo que se menciona ahí. Pero Felipe, después de que acabó con el eunuco, dice, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y Cesarea era parte de esas ciudades, de esa región costera donde estaba Lida y donde estaba, mis hermanos, Jope, la actual Jaffa. Por tanto, posiblemente esas congregaciones fueron formadas por el testimonio evangelístico de Felipe. Y por ahí estaba Pedro, mis hermanos, haciendo un tour. Y en ese tour por Lida, ¿qué es lo que sucede? De repente se encuentra con Eneas. Y ese Eneas algunos dicen que podía ser cristiano, que podía ser discípulo, no lo sabemos, no se nos dice en el texto. Lo que sí se nos dice es cuál era la situación de Eneas y lo que Pedro le dijo a Eneas. Fíjense, seguimos leyendo nuestro texto. Fíjense el versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. Fíjense, mis hermanos, 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Se encuentra con una persona que por 8 años estuvo en cama, inhabilitado e incapacitado. Una persona que no podía hacer nada por él mismo. Una persona que no tenía ni la capacidad de hacer nada por él mismo. Si tenía que moverse, necesitaba ayuda de otros. Si tenía quizá que ir al baño, necesitaba ayuda de otros. Tenía que depender de la benevolencia de otros. Porque estaba por 8 años tirado en una cama sin poder moverse. Y a este Eneas se encontró Pedro. Y las palabras que le dice Pedro son sorprendentes. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Paren aquí. Veremos la segunda parte de la frase de Pedro más tarde. Pero dice Eneas. No le dice, Pedro te sana. Eneas, el gran apóstol Pedro, el que intentó andar sobre las aguas. La parte de hundirme me la dejo de lado, ¿ya? Que no queda bien. El que intentó andar sobre las aguas, ¿ya? El primero que cuando el Señor dijo, ¿quién decís que soy yo? Salté yo y dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Lo de negar y el gallo me lo dejo. ¿Ya? No le dijo, el gran Pedro te sana. ¿Qué es lo que le dice, mis hermanos? Jesucristo te sana. Literalmente le está diciendo Eneas, Jesucristo te está sanando. Jesucristo es el que está poniendo tu mano sobre ti para sanarte, Eneas. Fíjense que Pedro aquí está reconociendo que el poder que se va a manifestar sobre ese hombre no es su propio poder. No hay nada en Pedro, ni capacidad, ni poder, nada de ello. El poder que se iba a manifestar aquí era el poder del Señor Jesucristo. Ahora bien, si nos preguntamos qué Jesús exactamente manifiesta ese poder para sanar. Y en el libro de Hechos hemos visto que el Señor Jesús se describe como el Hijo de Dios. Pablo así lo predicó, ¿se acuerdan? El Hijo de Dios, el Cristo. Jesús de Nazaret es el Señor. Pero ¿saben quién es el Jesús que Pedro le dice? Jesús te está sanando. Mis hermanos, el Jesús que en el capítulo 1, versículo 10, los discípulos vieron ascender al trono celestial de gloria. Aquí en el versículo 10 del capítulo 1 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mis hermanos, el Señor Jesús que estaba ahora sanando a ese Eneas era el Señor Jesucristo que había muerto en la cruz, resucitado y ahora estaba ascendido y exaltado a la diestra del Padre, mis hermanos. Y desde su trono de autoridad, desde su posición de exaltación, desde su gloria en el trono celestial, ahora ese Jesucristo, mis hermanos, fue capaz de mirar a un Eneas paralítico, incapacitado, inhabilitado, en una ciudad que quizá nadie le tomaba atención en absoluto, pero el Cristo exaltado miró a Eneas y a este sanó. Glorioso, mis hermanos. Quizá nadie le tomaba atención, pero el Cristo desde el trono exaltado sanó a ese hombre. Y con Dorcas pasa exactamente lo mismo. Si ya es sorprendente esto, vamos de gloria en gloria. Porque con Dorcas, mis hermanos, estamos en nivel premium de milagros. Porque pasamos de lo que es levantar a un paralítico, lo veremos, a una resurrección. Y fíjense lo que se nos dice con Dorcas. Fíjense en el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita era el nombre arameo, Dorcas griego. Pero lo que significa, tiene un sentido precioso, significa gacela. Es bonito, ¿eh que sí? Gacela, mis hermanos. Y quizá demuestra lo que Dorcas era, una gacela, mis hermanos. ¿Y han visto el National Geographic? Seguro que Paco lo ha visto ya. El National Geographic, mis hermanos, y siempre cuando salen aquellos reportajes de la sabana africana, siempre salen las gacelas. Y son animales que son preciosos, mis hermanos. Parecen frágiles, pero no son tan frágiles porque pegan unos saltos impresionantes. Pero son alegres, saltando, preciosos, mis hermanos. Así posiblemente era Tabita Dorcas. No lo sabemos, pero bueno, con el nombre de gacela por algo se le puso el nombre, ¿no? Así que podía ser pura alegría esa chica, pura alegría, puro gozo, puro cántico, puro salto, mis hermanos. Lo que tenemos claro es que era discípula de Cristo, porque se nos dice, y una discípula que conocía lo que Santiago dice, lo que era una religión pura y sin mácula. Porque fíjense que se nos dice de Tabita o de Dorcas, al final del versículo 36. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cuáles eran esas buenas obras y limosnas? Posiblemente de que ella estaba a cargo o cuidaba a lo que eran las viudas. Porque cuando falleció y Pedro llegó ahí, se le presentaron las viudas enseñándole ¿qué? Fíjense en el versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Por tanto, conocía esa religión pura y sin mácula de cuidar a los huérfanos y a las viudas, mis hermanos. Dorcas, una chica alegre, una discípula de Cristo que se encargaba, mis hermanos, de lo que eran las viudas. Precioso para una congregación. Pero qué triste. Qué triste, mis hermanos, lo que sucede con Dorcas. Porque esa gacela alegre, mis hermanos, enfermó. Enfermó y murió. Tuvo que ser un golpe para aquella congregación duro. Esto, mis hermanos, nos enfrenta con la realidad de que incluso a los santos, por muchas buenas obras y limosnas, y frutos de justicia y santidad, mis hermanos, no están libres de la enfermedad. Y es una realidad trágica muchas veces en la vida. Y más cuando esa enfermedad tiene, y les va a sonar raro lo que les voy a decir ahora, pero se lo explicaré. Cuando esa enfermedad tiene el propósito de muerte. Porque fíjense lo que dice en el versículo 37 del texto. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió.
Nosotros lo tenemos traducido como que enfermó y murió. Pero si hacemos una traducción más literal de este versículo, tendría que traducirse: aconteció que en aquellos días, enfermándose para muerte. Es decir, el propósito de esa enfermedad es que Dorcas acabaría muriendo. Mis hermanos, eso es trágico y lo hemos vivido en esta congregación, y no hay ninguna congregación que esté aparte de esto. De ver hermanos queridos, hermanas queridas, alegres, que amamos y que enferman, y que mis hermanos se enferman y el fin es la muerte. Tuvo que ser triste para aquella congregación. Pero vamos a ver que gloria a Dios, que la muerte nunca va a tener la última palabra en los hijos de Dios. La muerte nunca va a tener la última palabra en aquellos que Cristo ha salvado. Y fíjense lo que sucede ahora. Se enteraron de que Pedro estaba en Lida, estaba a 19 kilómetros, y enviaron a 2 hombres. Le dijeron: Pedro, vente con nosotros. Pedro se levantó, impulsivo como era: vámonos para Jope. 19 kilómetros, vámonos para Jope. Y fíjense cuando llegan mis hermanos ahí. Fíjense el versículo 38 y 39. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Saben lo que es quizá uno de los peores momentos, mis hermanos, de un funeral? Es la sala del velatorio. Es terrible. Si es la sala del velatorio de un entierro, mis hermanos, cristiano, creyente, cambia. Pero unos que no tienen esperanza en Cristo, la sala del velatorio es terrible. ¿Y saben por qué? Porque lo único que ves es llanto y no ves nada de esperanza en esa sala. Ninguna esperanza. Y puedes ver el cuerpo que yace ahí, inerte, muerto, sin ninguna. Y la gente sin ninguna esperanza. No se extrañará que quizá Pedro aquí dijese: oye, todos fuera. Ya las viudas que lloran, todos fuera. Los que están llorando aquí, todos fuera. ¿Y qué hace Pedro? Fíjense. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Paren aquí. Y oró. Es un milagro distinto, mis hermanos, al de Eneas. Pedro tuvo que ponerse de rodillas y Pedro, mis hermanos, tuvo que orar. Pero esa oración de Pedro, mis hermanos, ¿qué es lo que muestra aquí? ¿Saben qué es lo que muestra? ¿A quién tuvo que orar Pedro, mis hermanos? A quien oró a Pedro es a Dios. A quien oró a Pedro, mis hermanos, es aquel que está sentado en el trono. A quien oró Pedro, mis hermanos, es aquel que tiene toda la autoridad. Y esa oración, ¿saben lo que demuestra? Demuestra la dependencia que Pedro tenía de su Señor. Y demuestra que el poder nuevamente, como Eneas, que tenía que ser manifestado, no era su propio poder, sino el poder que venía del trono celestial, delante del cual Pedro se había arrodillado y ahora estaba pidiendo por Dorcas, mis hermanos. El poder que nuevamente vamos a ver aquí es el poder del Cristo resucitado. Y esto lo vemos porque estos 2 milagros que los escribe Lucas, en su evangelio Lucas nos describe 2 milagros muy parecidos a estos. Cuando a un paralítico lo levantó, que lo bajaron por el techo, ¿saben? Estilo ascensor, lo bajaron por el techo. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor Jesús a ese paralítico? Tus pecados te son perdonados, pero después le dijo: levántate y toma tu cama. Y otro milagro, mis hermanos, la hija de Jairo. La hija de Jairo, que el Señor Jesús le dijo: a ti te digo, levántate. Y la hija de Jairo se levantó. ¿Saben lo que nos muestra este paralelo? Que los pasos que está siguiendo aquí Pedro son los pasos de lo que hizo Jesucristo. Y lo que nos muestra es que el poder, mis hermanos, que aquí se manifiesta es el poder
del reino de Dios, pero específicamente el poder del Cristo exaltado. Y quiero que pienses una cosa. Este poder del Cristo exaltado es el poder que llega a tu vida cuando el evangelio de Cristo Jesús toca la vida del pecador. Este poder es el poder que llega a tu vida cuando el evangelio del reino de los cielos es predicado. Ese poder es el que llega a tu vida, el poder de aquel que todo está puesto bajo sus pies. Es el poder del Cristo exaltado, que va a ser capaz de cambiar y transformar vidas rotas, vidas incapaces, vidas inhabilitadas, vidas, aunque sea una contradicción, vidas muertas. Ese es el poder del evangelio. No es poder humano. ¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta qué poder se manifiesta? El poder del Cristo exaltado. Ahora hay una segunda pregunta aquí. ¿Qué sucede cuando este poder se manifiesta? ¿Y saben qué sucede? Que levanta y restaura la vida del ser humano. Fíjense, hemos dejado a Pedro con la palabra en la boca. Y es de mala educación hacer eso. No dejas a nadie con la palabra en la boca, ¿ya? Así que vamos a tener que ver un poco cómo sigue Pedro hablando. Porque fíjense que con Eneas, mis hermanos, le dijo mucho más. Fíjense en el versículo 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Pero fíjense ahora, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Qué palabras, mis hermanos? Jesucristo te está sanando. Levántate y haz tu cama. ¿Saben que este versículo es el más importante de todo el texto, mis hermanos? De todo el texto. Y quizás se preguntan por qué. Y les diré por qué. Porque gracias a Dios ya tengo un mandamiento para decirle a mi hijo que por la mañana se levante y se haga la cama, mis hermanos. Es fantástico. O en cualquier campamento de jóvenes, oye, levantaros y hacer la cama. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento en la Biblia que dice esto. Es una hermenéutica rara, ¿ya? Pero funciona. ¿Ya? Saben, aquí en la iglesia un hermano y yo tenemos un acuerdo claro. Un acuerdo, mis hermanos, que es clarísimo. Y es que, ¿para qué la necesidad de hacerse la cama? Si por la noche tienes que volver a meterte y vas a volver a dejarla igual, ¿para qué meterte en hacer la cama? Y estamos de acuerdo en esto. Yo estoy seguro que todos los hombres aquí dicen amén, ¿ya? Ahora, ¿saben cuál es el problema? Aquí el debate lo tenemos con nuestras esposas. Ajá, y los hombres dicen amén, con la boca más pequeña. Porque ellas tienen claro de que no, de que la cama tiene que hacerse. Aquí las mujeres dicen amén, ¿ya? Tiene que hacerse, ¿ya? Así que yo, este hermano y yo no sé lo que vamos a hacer exactamente con este texto, ¿ya? Pero fíjense que la cuestión es que le dice, Eneas, levántate y ¿qué? Haz tu cama. Quizá la expresión también podría traducirse o significar la idea de tiende la mesa para ti. O Eneas, levántate y ahora busca algo de comer. Fíjense que R.C. Sproul, en relación a este texto, dice algo que es muy interesante. Y él decía que Pedro le dice, levántate y haz tu cama o busca algo de comer, porque lo que significaba esto es que la restauración de ese hombre había sido completa. Por 8 años habías estado tumbado en aquella cama sin poder hacer nada, pero ahora que el poder de Cristo te ha levantado y restaurado, esa restauración es completa. Por lo tanto, haz tu cama. Busca algo de comer porque Cristo te ha sanado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una restauración completa. Y lo mismo sucede con Dorcas, pero en un grado mucho mayor. Fíjense si volvemos a recuperar las palabras de Pedro en el milagro de Dorcas. Fíjense en el versículo 40. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Esto me llama la atención. Porque como les he dicho antes, en un velatorio uno a veces puede ver el cuerpo en el ataúd. Y está ahí y está inerte. Y uno tiene a veces la tentación de decir, oye,
despierta, despierta, levántate. Pero uno sabe que por mucho que le diga, no se va a levantar. Pero aquí el Pedro que oró, le dijo a esta Tabita, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y Pedro hace algo precioso, ¿eh? Y él dándole la mano, la levantó. Y fíjense ahora, y entonces llamando a los santos y a las viudas, ¿cómo la presentó? La presentó viva. Mis hermanos, ese milagro no fue a medias. La que había estado muerta, ahora estaba viva. Y la presentó delante de todos diciendo, aquí está Tabitas, aquí está Dorcas, por la que llorabais que estaba muerta, ahora está viva. ¿Gracias a qué? ¿Gracias a Pedro? Ni mucho menos. Gracias, mis hermanos, al poder del Evangelio, al poder del reino, al poder del Cristo exaltado. Lo que vemos, mis hermanos, aquí es que fíjense que ese Evangelio de Jesucristo fue capaz de restaurar plenamente a ese ser humano, a uno que yacía en ese lecho por 8 años, lo levantó y lo restauró, y a una que yacía en el lecho de muerte, mis hermanos, la levantó y le dio vida. Cristo fue capaz de dar, mis hermanos, misericordia en medio de la miseria, vida en medio de la muerte. ¿Y saben qué? Esto precisamente es lo que hace el Evangelio de Cristo Jesús cuando llega a la vida de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Porque esos milagros que vemos aquí son señales, mis hermanos. Señales de que hay una parálisis mucho mayor que la que tenía Eneas. Una muerte, mis hermanos, que es trágica como esa muerte de Dorcas. Es la realidad de que el ser humano, por naturaleza, desde la caída, está totalmente inhabilitado y totalmente incapacitado por su pecado. Y no puede y no quiere hacer nada, mis hermanos. No puede salvarse y no quiere salvarse. No puede darse vida y no quiere tener esa vida que Cristo da, mis hermanos. Pero aquí viene el poder del Cristo exaltado. Aquí viene el Evangelio, mis hermanos. Y cuando Dios en su soberana voluntad, de una manera un tanto misteriosa, mis hermanos, lo que hace es cambiar esos corazones de piedra y los transforma en corazones de carne. Regenera, como hemos visto, hace nacer de nuevo. ¿Qué es lo que hace Dios cuando esto sucede en la vida de la persona? ¿Saben qué es lo que hace? Da vida al muerto, mis hermanos. Lo que hace es dar una vida que antes no estaba allí, la vida del Cristo resucitado. Lo que hace es dar una capacidad que antes no estaba allí, una voluntad que antes no estaba allí. Y cuando Dios ha obrado esa regeneración de una manera sorprendente y gloriosa por su soberana voluntad y la obra de su Espíritu, mis hermanos, cuando ese Evangelio del reino llega a tus oídos, llega a tu corazón y es predicado, mis hermanos, ahí escuchas, arrepiéntete y cree. Y entonces, ¿saben lo que sucede? Que en ese momento Cristo dice, levántate, haz tu cama, porque ya no tienes que yacer más en ella. Levántate, porque el lecho ya no es lecho de muerte para ti, porque Cristo te ha perdonado y ahora tienes vida en Él. Eso es lo que hace, mis hermanos, el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿saben? Hay gran esperanza aquí. Hay una gran esperanza, mis hermanos, para nosotros los cristianos. Como Dios nos amó con el gran amor que nos amó, ¿qué es lo que dice Efesios? Que nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y la gran esperanza que tenemos es que aun y cuando hemos sido perdonados por la obra de Cristo y por la gracia de Dios en nuestras vidas, si Cristo no viene antes, ¿saben lo que va a suceder con nosotros? Vamos a morir. Siento las malas noticias, aunque ya las sabían, ¿eh? Si Cristo no viene antes, mis hermanos, por muy perdonados que hayamos sido, gracias a Dios, pero vamos a morir. Pero qué glorioso es ver lo que tenemos aquí en Eneas y en Dorcas. Que aun y cuando la muerte haga presencia en nuestra vida,
Aun y cuando quizá tengamos que afrontar esa realidad en otros, mis hermanos. Un pastor querido que ha fallecido y el Señor se lo ha llevado. Un pastor o un hermano que está luchando porque su madre está lidiando y luchando entre la vida y la muerte. Un esposo, una esposa, un hijo, una hija que ha cruzado el río antes que nosotros, mis hermanos, y el llanto y la tristeza está, pero qué glorioso es lo que vemos aquí y el Evangelio de Cristo, que llegará el día. Llegará el día, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo volverá, y entonces ¿saben qué es lo que dirá? Con voz de trueno, mis hermanos, y con trompeta de Dios, levántate. Y los muertos en Cristo se levantarán, mis hermanos. Y déjenme que me ponga un poquito spurgeoniano. Quizá, mis hermanos, en aquel día cuando Cristo diga, levántate, abriremos nuestros ojos y en aquel día no veremos a Pedro, no. Aquel día veremos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él quizá nos tomará de la mano y nos ayudará a incorporar. Y llamará a sus santos y a sus ángeles y les dirá, aquí está, vivo. Qué glorioso es el Evangelio, mis hermanos. Por eso ahora podemos cantar que yo sé que algún día el río cruzaré y con el dolor batallaré. Pero al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Mis hermanos, esta es la manifestación del poder del reino de Dios que alcanza la vida del ser humano. Pero ahora fíjense el segundo y último punto. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Fíjense, el resultado del poder del reino de Dios es alcanzar la vida del ser humano. Porque lo que vemos aquí es que el resultado primero final es la conversión, la salvación del pecador a Cristo. Fíjense, quizá, dice, bueno, ¿cuál es el resultado de esos milagros? Y uno dice, bueno, el resultado era sanar a Eneas, ciertamente. El resultado era resucitar a Dorcas, ciertamente. Pero ¿saben? Hay un resultado mayor aquí. Y ese resultado mayor lo vemos del contexto inmediato del texto, o mejor, del texto mismo y después del contexto general donde están esos dos milagros. Fíjense cuando nos centramos en lo que es el texto mismo. Sí, está el resultado de levantar a Eneas, está el resultado de levantar a Dorcas, pero hay un resultado mayor. Y ese resultado mayor, fíjense que nos lo encontramos en el versículo 35 en el caso del milagro de Eneas. Fíjense, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este es el propósito aquí, mis hermanos. No simplemente levantar a Eneas, no el milagro simplemente por el milagro. Era, mis hermanos, que ese milagro apuntase y obrase a que muchos se diesen cuenta y se convirtieran al Señor. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si en aquel tiempo hubiesen tenido redes sociales? Que hubiesen tenido, mis hermanos, TikTok o Instagram. Hubiese sido algo, yo estoy seguro, bueno, yo no sé de lo que se hubiesen enterado, porque la gente está tanto así metida con sus móviles, mis hermanos, que no se enteran de lo que pasa, ¿ya? Pero bueno, se enteran después cuando miran, ¿ya? Pero quizá hubieran sacado los móviles ahí todos y venga a hacer fotos, lo hubiese sabido todo el mundo. Pero en esa región, los que habitaban en Lida y en Sarón lo supieron y se convirtieron al Señor. Mis hermanos, dieron la vuelta de 180 grados y ¿a quién miraron? ¿Miraron a Pedro? No miraron a Pedro. ¿Miraron a Eneas? No miraron a Eneas. ¿A quién miraron? Miraron al único que es capaz de salvar, a Cristo Jesús. Y con Dorcas sucede lo mismo. Piensen lo que sucede, mis hermanos, al final del milagro de Dorcas. Miren el versículo 42. Dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo mismo. Pasó lo de Dorcas y muchos que creyeron en el Señor. Ese es el propósito aquí de esos milagros. El propósito de los milagros no es el milagro en sí mismo. Qué distinto es esto
de muchos milagreros baratos que hay hoy en día, mis hermanos. De muchos de aquellos que dicen hacer milagros en el nombre de Jesús y que lo único que buscan es el milagro en sí y que la gente tome atención al milagro y sobre todo tome atención ¿a quién? A ellos mismos, lo importantes y buenos que son. Nada tiene que ver esto con lo que vemos aquí, mis hermanos. Porque esos milagros eran señales para apuntar no a Pedro, no al milagro, sino a Cristo, mis hermanos. Y eso es lo que escribió Juan al final de su evangelio. En el capítulo 20, los versículos 30 al 31, hizo Jesús muchas otras señales, nos dice, las cuales no se han escrito en este libro. Pero las que están escritas en este libro lo están para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre, mis hermanos. Ciertamente a veces la fe basada solamente en los milagros, cuidado, ¿ya? Porque el mismo Juan escribe que el Señor Jesús hizo milagros y muchos creyeron en Él, pero en Juan 2 nos dice que Jesús se apartó de ellos porque no se fiaba de ellos. Porque conoce lo que hay en el corazón del ser humano. La fe sólida, la fe genuina, la fe bíblica, mis hermanos, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo curioso aquí? Escucha lo siguiente. Tú estás siendo testigo de esos milagros de Eneas y Dorcas al igual que esa multitud. O quizá mejor. ¿Sabes por qué? Porque tú estás siendo testigo de esos milagros a través de la palabra escrita, inspirada, infalible e inerrante de nuestro Dios. A través de esta palabra que por la obra de Dios hace brotar esa fe salvífica en Cristo Jesús. Y siendo testigo por medio de la palabra, mis hermanos, de esos milagros, entonces la pregunta es la misma. ¿Te volverás a Cristo Jesús? ¿Creerás en Cristo Jesús que sanó a este Eneas y a esta Dorca y le dio vida? ¿Creerás en Cristo Jesús como el Señor y Salvador? ¿Te volverás a Él? Porque esto es a lo que estos milagros te llevan. Mira, arrepiéntete, cree en Cristo Jesús. Y sea la gracia de Dios suficiente para esto en tu vida. Pero lo último, fíjense, que este resultado no solamente es la conversión del pecador a Cristo, sino por último la salvación del pecador sin distinción alguna. ¿Saben de dónde lo vemos esto? Tenemos que dar un paso atrás en nuestro texto hoy. Y antes les he dicho, parece que estos dos milagros no encajan dentro de todo el contexto, pero no es así. Lucas los sitúa aquí de una manera importante. Fíjense de dónde venimos. A veces puede sonar raro, pero venimos, mis hermanos, de lo que es la predicación de Felipe en Judea y Samaria. Después nos encontramos lo que es la conversión de Saulo de Tarso y los primeros pasos de Saulo en la predicación de Jesucristo. Y en el capítulo 10 nos encontramos ¿a quién? Nos encontramos la conversión de un gentil, Cornelio. Y en medio de esto, entre Saulo y Cornelio, nos encontramos a Eneas y a Dorcas. Y uno dice, pero Lucas, ¿por qué pones esto aquí? Es como si uno dijese, parece como si Lucas dice, ostras, en el manuscrito me sobra espacio. Así que lo que voy a hacer, oye, voy a meter aquí a Eneas, voy a meter a Dorcas, así ya tengo el manuscrito todo ahí bien compactado y ya está. Bueno, sabemos que no es así, mis hermanos. Sabemos que cuando Lucas escribió esto, escribió guiado por el Espíritu Santo. Y que estos dos eventos están aquí porque el Espíritu ha querido que aquí estén registrados por inspiración, mis hermanos. Por tanto, no es por casualidad que está esto en el contexto. Fíjense el fluir del argumento desde Felipe hasta este momento. Y con Felipe, mis hermanos, empezó a predicar a un eunuco que posiblemente era gentil. Y después fue llevado a Azoto hasta Cesarea de Filipos, donde había una gran comunidad, mis hermanos, gentil. Y después nos encontramos a Saulo de Tarso, que el Señor lo convirtió y le dijo a Ananías, Ananías, ve, porque este es ¿qué? Me es instrumento
escogido para anunciar mi nombre. ¿A quién? A los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta el camino que Dios pavimenta en este contexto hacia los gentiles? Y llegamos al capítulo 10, mis hermanos, y nos encontramos a un Cornelio, en el cual Dios le dice a Pedro, ve porque tienes que ir a ese Cornelio, que era ¿qué? Que era un gentil, mis hermanos. ¿Se dan cuenta cómo todo el contexto nos lleva a dónde? A que este evangelio se extiende a todos sin distinción. Y esos dos milagros de Eneas y Dorcas son vitales. Son vitales para nosotros y para Pedro. Miren cómo acaba el versículo 43. Es curioso. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Es interesante esto. Porque la Escritura hubiese podido decir, se quedó en casa de un cierto Simón, punto. Pero añade la palabra curtidor. ¿Y quién eran los curtidores? Eran los que trabajaban con pieles. Y el oficio de curtidor era un oficio que se consideraba impuro. Impuro porque trabajaba con animales muertos. Y el curtidor era un oficio impuro. Y aquí vemos a Pedrito, que no tuvo ningún problema de quedarse con Simón el curtidor, por muy impuro que fuese. Pero llega al capítulo 10 y Cornelio gentil, ese es otro tema. Porque ese es un gentil impuro. Y Pedro tenía que aprender algo, que en el capítulo 10 lo veremos. Lo aprendió. Tenía que aprender de que la salvación de Dios es una salvación sin distinción. De que Dios tiene a los suyos, pero de toda tribu, lengua, raza, nación, judío, gentil, hombre, mujer, niño, niña, pobre o rico. Y que de los suyos que tiene nuestro Señor Jesucristo, los tiene sin distinción de toda nación. Ese Cornelio y a cualquier otro que Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Quizá te preguntabas, ¿soy digno entonces de esa salvación? No eres digno, por eso es por gracia. Pero la cuestión no es que te preguntes esto, y lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir hasta la saciedad. Andrew Fuller lo sabía, Spurgeon lo sabía. No te preguntes esto, lo que tienes que hacer es lo que Cristo te dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio de Cristo Jesús. Y de esta manera sabrás que desde antes de la fundación del mundo Dios te amó y te entregó a su Hijo para salvación. Y Él, como hoy hemos visto, mis hermanos, no fue un salvador potencial en la cruz. Él obró definitivamente la salvación de los suyos en aquella cruz. Por lo tanto, te volverás a Cristo. Y mis hermanos, este evangelio que vemos a nosotros como iglesia, ¿saben dónde nos lleva? A seguir predicando ese evangelio, a seguir anunciando ese evangelio, a seguir proclamando ese evangelio. Porque mis hermanos, Cristo vuelve, pero todavía no ha llegado. Por lo tanto, mis hermanos, debemos seguir anunciando ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no sea la gracia de Dios suficiente para que en este mundo hagamos esto.